Buenas noches, saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Finalmente, son 17 organizaciones políticas entre movimientos y partidos que confirmaron, que anunciaron los nombres de los binomios presidenciales. Belén, buenas noches. Hola Andrés, amigos, muy buenas noches. Hoy conoceremos a los candidatos elegidos en primarias por cada organización política y hablaremos también sobre las alianzas y el proceso electoral. Ahora veamos quiénes son nuestros invitados. Sí, habrá que señalar que se abre entonces un proceso para las posibles alianzas. Era un requisito para estas negociaciones y este periodo que hemos referido, que haya este proceso de elecciones internas, de democracia interna. Nuestros invitados para hablar y comentar de lo que ha ocurrido en el transcurso de las últimas horas, de los últimos días, son Gisela Garzón Monteros, asambleísta por Revolución Ciudadana. Saludo también a Jorge Peñafiel Cedeño, él es asambleísta por Construye. Nos acompaña Inés Alarcón Bueno, asambleísta por ADN. Está también con nosotros Alfredo Serrano Valladares, presidente nacional del PSC. Belén. Sí, ayer terminó el plazo para que las organizaciones políticas realicen sus procesos de democracia interna y definan a sus precandidatos para la presidencia, vicepresidencia y Asamblea Nacional. Veamos entonces cuáles son los nombres que saltan al tablero electoral. El movimiento oficialista ADN corroboró lo que ya era conocido y anunció como su candidato a la presidencia al actual mandatario Daniel Noboa y como candidata a la vicepresidencia a María José Pinto. La Revolución Ciudadana definió en primarias a Luisa González para buscar por segunda ocasión la presidencia de la República, acompañada esta vez de Diego Borja. El Partido Socialista definió el binomio con Pedro Granja para la presidencia y Verónica Silva para la vicepresidencia. Democracia Sí eligió a Iván Saquicela como su candidato a la presidencia y su compañera de fórmula es Marta Rizzo. Pachacutic definió como su binomio a Leonidas Sisa y Katiuska Molina. Construye, por su parte, eligió como candidato a la presidencia a Henry Cucalón y a Carla Larrea para la vicepresidencia. El Partido Social Cristiano se decantó por dos figuras de sus filas para la candidatura presidencial, Henry Kronfle y su compañera de fórmula, Dayana Pazley. La izquierda democrática se decidió por Carlos Rabascal y Alejandra Rivas. El movimiento Reto eligió como binomio a Eduardo Sánchez y Katia Caicedo. Centro Democrático escogió a José Serrano y Ana Bernal. El movimiento Creo definió como su binomio a Francesco Tabaqui y Blanca Sacancela. Sociedad Patriótica oficializó como binomio a Andrea González y Galo Moncayo. Unidad Popular presentó como candidato a la presidencia a Jorge Scala y para la vicepresidencia Pacha Terán. Pueblo, Igualdad y Democracia tiene como candidatos a la presidencia y vicepresidencia a Víctor Arauz y Cristina Carrera. El binomio de Avanza es Luis Felipe Tillería y Carla Rosero. El movimiento Amigo definió a Juan Iván Cueva para la presidencia y a Cristina Reyes como su compañera de fórmula. Y finalmente Suma eligió a Jan Topic y María Cristina Calderón. En total, 17 binomios. Pero estos no necesariamente pasarán a la papeleta electoral, pues algunos de ellos podrían no ser ratificados en caso de que se registren alianzas y las organizaciones políticas se decanten por un solo binomio. En todo caso, por ahora vale la pena revisar qué tan efectivas son las primarias en las organizaciones políticas. Si analizamos los nombres propuestos, en su mayoría son invitados y sin una verdadera militancia de los partidos que hoy los promueven. Seguimos entonces evidenciando una crisis de partidos y por ende una crisis de representación. Vamos contigo, Andrés, con el análisis. Lo primero que llama la atención es la cantidad, luego vamos a hablar de la calidad, pero ¿hasta qué punto las primarias son una expresión democrática? Buenas noches. Estimado Andrés, un saludo a toda la audiencia igualmente. Efectivamente, el proceso de primarias terminó. Nosotros como Construye hemos hecho un proceso minucioso, bastante profundo en cada una de las estructuras
en las que tenemos presencia en las 24 provincias del país, así como en las 3 circunscripciones del exterior. Tenemos lista nacional y además un binomio presidencial. Las primarias se fueron desarrollando necesariamente... ¿Se hicieron primarias? Se hicieron primarias. Estuvimos 5 días en primarias. El movimiento construye desde la organización más pequeña. Ha venido proponiendo delegados para la Asamblea Nacional que se vino reuniendo 5 días seguidos. Esa realidad pocas organizaciones la tienen. Terminamos con una convención nacional en donde 1.600 personas asistieron de todas las provincias del país e incluso del exterior. Evidentemente, Construye tiene una organización completa y una organización nacional profunda. Gisela, llama la atención el número 17 binomios. Buenas noches. Hola Andrés, buenas noches. Un saludo a quienes comparten la mesa y un saludo a la audiencia. Llama la atención además porque este periodo hemos visto, quizás más que otros, esto de los camisetazos. Ha sido muy común en las organizaciones. Llegan con uno, al día siguiente ya no tanto y después resulta que acaban siendo candidatos por un tercero. Es decir, esta ausencia total no solo de construcción de cuadros políticos, independientemente de lo que ideológico puedan llevar a la mesa, también da cuenta de una necesidad de una reestructuración de los partidos y movimientos en su conjunto. No tiene que ser tan fácil llegar y sacarse la camiseta, no tiene que ser tan fácil cambiar la idea o el objetivo del gobierno y no tendría que ser tan fácil para un gobierno cooptar a la gente a cambio de cuotas de poder, porque es justamente lo que hemos criticado de otros gobiernos antes. Entonces, si bien es favorable en términos de participación, la presencia de diferentes caras, personas, dirigentes y demás. Lo que no puede pasar es que llegue una siguiente asamblea o un siguiente gobierno y que resulte que el que era viceministro antes era de otro partido, que el que era asambleísta de A ahora es de B y de C, porque a la larga es el uso de la representación ciudadana para bienes y beneficios particulares. Y lo que ocurre, Alfredo, es que son los partidos, las organizaciones políticas las responsables, porque nos dicen, estamos poniendo a esta gente, pero probablemente no son los mejores. Andrés, buenas noches. Un saludo a quienes nos acompañan y obviamente a los amigos televidentes. Bueno, el hecho de echarle la culpa a los partidos políticos lo vengo escuchando al menos yo desde hace 32 años. Pero finalmente quien toma la decisión es el pueblo ecuatoriano. Escoge el mal menor, pues. Bueno, al menos en nosotros las propuestas que hemos hecho al país están clarísimas en este momento. Y yo respondo por lo de mi partido, de manera que no son las organizaciones políticas, todas las organizaciones políticas. Y hay organizaciones políticas que cumplen un proceso, obviamente, y lo que más debe importar en este tema no son cuántos candidatos, sino cuál es la propuesta de campaña, cuál es el plan de trabajo. Ojalá podamos debatir en esta campaña cuál es la propuesta, cuál es el plan, y no quién baila mejor en TikTok y quién se pone zapatos más extravagantes. Es decir, y en esto va a jugar un rol protagónico ustedes como medios de comunicación. Obligar a que dirimamos sobre propuestas, sobre planes de trabajo y no necesariamente sobre lo que lamentablemente sucede y que yo al menos no logro acoplarme a bailar en TikTok y a criticar el baile y a criticar los zapatos. Ahora, Alfredo, ¿se hace carrera en los partidos? ¿Se hace trayectoria un poco la exigencia que hacía Gisela? Sin duda alguna. ¿Cómo va a hacer carrera una persona que estuvo hasta ayer en un partido? Yo hablo por mi partido, yo hablo por mi partido y siempre voy a hablar por mi partido. Yo tengo 32 años de militancia en el Partido Social Cristiano y hoy tengo el honor de encabezar la lista nacional y de ser el presidente nacional del partido. Pero incluso quienes hacen militancia en el partido terminan en camisetazos. Yo conozco una persona que vino en la actual asamblea, nació en las entrañas del Partido Social Cristiano. Se formó en la primera organización de formación de jóvenes del Partido Social Cristiano, que era la cantera de las 6. Debatió toda la vida sobre no más impuestos y lo primero que hizo se allanó al gobierno a votar a favor de los impuestos. ¿Cómo entiendes tú eso? Y siendo joven. De manera que es difícilmente controlar a personajes, obviamente, que luego no se allanan a la propuesta. Lo más importante, uno tiene que serle fiel y leal, no a la organización, sino a la propuesta con la que ganó una elección. Inés, esto de las primarias, vamos a concluir esta última ronda con esta apreciación de ustedes. ¿Significa un sainete? Eso decía Santiago Basabe en un artículo. Finalmente es el líder quien impone las candidaturas. Buenas noches, compañeros panelistas. Buenas noches, Andrés. Un saludo afectuoso al pueblo ecuatoriano. Bueno, en efecto, nosotros también como Acción Democrática Nacional hemos realizado un proceso democrático dentro de nuestras primarias con nuestros militantes y hemos escogido a nuestros mejores cuadros para que sean parte de esta nueva Asamblea Nacional. No lo consideramos bajo ningún concepto un sainete, más bien dentro de nuestro grupo político y dentro de nuestras fortalezas está que tenemos militantes nuevos que no tienen experiencia en la corrupción, que no tienen experiencia en ninguno de los entramados que se han visto en esta vieja política y en este viejo Ecuador. ¿Hasta qué punto
la imposición de líder se define en una selección de candidatos. En ADN. Nosotros no tenemos imposición de ningún líder, eso le puedo garantizar. Más bien, en base a nuestro partido político, lo que nosotros buscamos es que hayan cuadros que estén comprometidos con el nuevo Ecuador, estén comprometidos con trabajar en beneficio de lo que hoy necesita el país en temas importantísimos como son seguridad, como son educación, como son salud, y que el presidente ha mostrado una clara hoja de ruta de cómo se debe manejar. ¿Se puede plantear propuestas en una campaña como la que vamos a tener, donde las redes sociales tienen un rol fundamental y donde los espacios son muy escasos para poder decir lo que vamos a hacer? La propuesta, sin duda alguna, Andrés, es lo más importante de una campaña, pero también es muy importante lo que representan las organizaciones políticas que están dentro de la contienda electoral. Aquí, y ya lo hemos venido diciendo, es claro que intereses representan ciertas organizaciones políticas y qué intereses representa Construye. Nosotros hemos combatido con frontalidad a los mafiosos, a la corrupción y a la inseguridad. El pueblo ecuatoriano sabe qué sangre nos corre por las venas a nosotros. Y eso, sin duda alguna, es importante la propuesta. Pero la representación verdadera de lo que cada una de las organizaciones políticas tiene también es fundamental en esta elección. No elegir por la mafia, sino elegir por la patria. Entonces uno va al poder por el poder, no por servir. ¿Qué intereses tiene el Partido Social Cristiano? Tenemos el interés de aprobar la ley que ya pasó por la Asamblea y que el presidente la vetó para que ningún gobierno le meta la mano al IES, a los recursos de los afiliados, para que no suceda lo que está pasando ahora, que no tienen plata para pagarle a las dializadoras, para que las ciudades, las provincias y las parroquias les lleguen a tiempo sus recursos, y que fue aprobada dicha ley también por prácticamente unanimidad en la Asamblea y que el presidente la vetó. Tenemos interés en bajar el IVA al 12%, porque fue un atraco al pueblo ecuatoriano, principalmente a los más pobres. Tenemos interés a ir a ayudar al agricultor, al ganadero, al pescador artesanal, que son ejes dinámicos de la economía ecuatoriana. Tenemos interés, en definitiva, en mejorar la economía, la calidad de la gente, de la calidad de vida de la gente. Ese es nuestro interés. Es seguro que ustedes no llegan al gobierno, no tienen interés de llegar al gobierno, porque si no, lo del IVA no dijera. Bueno, lo del IVA lo venimos diciendo desde 1998 y es parte de nuestro ideario político, es parte de nuestro plan de trabajo. Y desde allí no nos hemos prestado jamás a subir impuestos, porque creemos que en un país donde los servicios como salud, educación y ahora seguridad no los tienen, ustedes no le pueden seguir sacando más plata al bolsillo de los ecuatorianos. De manera que esa propuesta sigue en pie. Se mantiene, aunque sea gobierno. Aunque sea gobierno, es que tiene que cumplirse cuando sea gobierno. Vamos a ver. Lo que ocurre con los políticos clásicos, tradicionales, ¿qué expectativas hay frente a lo que se está manifestando desde Daniel Noboa, de alguna manera, que la población vota por lo antipolítico? Quisiera hacer una referencia breve a lo que se ha dicho previamente. Se requiere un cambio de modelo y más que nunca, y un cambio de forma de hacer gobierno más que nunca. Si bien para la muerte cruzada era indispensable porque el tema de la seguridad se volvía transversal, para esta elección particularmente se vuelve indispensable también, y una cosa de vida o muerte, un cambio de modelo, porque claramente no se atiende la seguridad con más pistolas únicamente, si es que las escuelas están vacías o no hay empleo para las y los jóvenes. Así es que no solo se requiere una buena propuesta, sino una propuesta que venga de la mano con un equipo y que entienda que el cambio de modelo es fundamental. Dicho esto, saliendo de los antis, los contras, los pros y demás, estos clivajes de los que solo se alimentan quienes pretenden continuar con este mismo modelo que lamentablemente tiene al país hundido como lo está, es necesario además no hacer de menos a los jóvenes, y me parece que eso debe ser una de las cosas más relevantes. Se piensa que meterse al TikTok, hacerse un baile, ponerse un zapato, cuestionar por qué en una escuela de niños, en lugar de decirles su nombre, lo dijeron Luisa, la primera dama, más allá de salir de esas cosas coyunturales per se, las redes sociales son la vía y el mecanismo adecuado para hablar con ese sector y hacerle las preguntas de las que pensamos y creemos tener las respuestas. ¿Cómo vamos a saber qué les interesan a las y los jóvenes? Si les preocupa más la seguridad, el empleo o el entretenimiento, por ejemplo, o si quieren mejores condiciones en sus escuelas, colegios y universidades, o quizás mejores vías para regresar los fines de semana. Si no les hemos preguntado previamente cuáles son sus intereses y pensamos que únicamente hay que bailar bien en TikTok o hacer una tendencia o utilizar
con el respeto que tengo al Partido Social Cristiano, la Asamblea Nacional para el Día del Gamer en función de una candidatura que se iba a anunciar días después. Me parece que no se puede hacer de esa forma política y mucho menos utilizar las herramientas que ahora las y los jóvenes tenemos para meternos en una campaña y después darles de espalda. Quizás, Gisela, no vamos a poder resolver entre Correa y Noboa y habrá una tercera vía. Es una posibilidad, indiscutiblemente, y me parece que hay que justamente salir de eso. No solo porque no tiene que ser un tema particular o personal de una figura per se, ni de Noboa, ni de cualquier otro, sino un modelo, un proyecto y un equipo. Hasta el día de hoy, Andrés, en diferentes zonas de la provincia de Pichincha, la que yo represento, no existen tenientes políticos en funciones. Eso significa que el equipo de gobierno no es tal, no existe. Y cuando hay una convención del equipo de gobierno y del partido del equipo de gobierno en un hotel, da cuenta que tampoco hay una militancia real, que puede entenderse porque en efecto están empezando a hacer partido, pero en la anterior elección se lanzaron con la 35. Es decir, hay que también ser muy coherentes con esto. Se puede pensar en un siguiente momento, por supuesto, y viene dentro de las propias organizaciones. Y para eso estamos las postas, las juventudes, los que sí nos hemos formado en las organizaciones políticas, que tenemos referencias de nuestros líderes, por supuesto, pero que también estamos en condición de seguir construyendo en conjunto. Y eso es importante. Nuevo modelo, ha dicho Inés. Sí, exactamente, y eso es lo que representa Daniel Noboa para el país, eso es lo que se busca a través de una nueva política. No se trata de llegar al poder con el único fin de cubrir los pecados de los líderes, ni tampoco de quienes militaron o son parte militante de estos partidos políticos. Se trata de tener un gobierno con convicción, que sea firme y que gobierne de manera transparente y clara para los ecuatorianos. No se trata entonces de llegar al gobierno para servir, para atender las necesidades y resolver los problemas del Ecuador, sino más bien para protegerse, para la impunidad. Se trata de llegar a hacer lo que significa la política y es utilizar el poder al bien y al servicio de los ecuatorianos, no para cubrir los pecados de los líderes políticos que quieren estar siempre impregnados en el poder con el único fin de sus intereses personales. ¿Qué ocurre? A ver, tú ibas a decir, Jorge. Querida Inés, me parece absolutamente incoherente lo que mencionas. Tú dices que el Estado no tiene que estar al servicio de los intereses personales. ¿Qué pasó en el caso Olón, por ejemplo? En donde el presidente de la República y la familia del presidente de la República tenía un proyecto que paradójicamente tuvo el aval, el apoyo y los permisos completos por parte de los ministerios de precisamente el presidente de la República. Es decir, el conflicto de intereses era evidente. Coincido con la idea de que ninguna persona, ningún funcionario tiene que beneficiarse del Estado. Pero el presidente de la República lo único que ha demostrado en estos pocos meses que ha sido presidente es que es ineficiente y además que utiliza el Estado para sus beneficios personales. Pero para ser justos, Jorge, la Asamblea también le ha dado la espalda al pueblo ecuatoriano. Ha estado tratando asuntos intrascendentes cuando hay problemas de seguridad, de empleo, de salud, en fin. Nosotros coincidimos que hay muchos elementos que la Asamblea Nacional no tenía que ni siquiera tocarlos. El Día del Gamer, el Día de la Carne. Nuestras votaciones como Construye han sido claras, en contra de esas posiciones, pero no somos mayoría. Y claro, la mayoría que desde el principio de este periodo legislativo se conformó con PSC, con Revolución Ciudadana y también con el gobierno nacional, ha venido dándole el mensaje incorrecto a la ciudadanía, en donde está metástasis, está purga, está plaga y la ineficiencia del gobierno juntas. Ahí está. Clarísimo, Alfredo. Está hablando del PSC. Bueno, sí, nosotros fuimos parte de una mayoría para integrar la Asamblea. Vea, aquí no importa usted, para nosotros al menos, no nos importa con quién se suma para aprobar algo. Lo importante es para qué se suma. Bueno, pero cosas intrascendentes, pues. Bueno, a mí no me parece intrascendente haber aprobado una ley para apoyar al sector turismo, 5 leyes que mandó el Ejecutivo, por ejemplo, que se le hemos aprobado en la Asamblea. A mí no me parece intrascendente y en unos casos hasta con unanimidad. Que en la Asamblea hay ciertos deslices que salen por allí. Es obvio, pues es un órgano colegiado donde nadie tiene mayoría, pues, y que por lo tanto usted tiene que estar armando mayoría todos los días. Es difícil tener un órgano colegiado con diferentes intereses, de todo tipo, pero principalmente los intereses políticos. ¿El caso Purga les afecta? No, no tenemos por qué afectarnos. El Partido Social Cristiano no está involucrado en el caso Purga. El que uno de los 250.000 afiliados del Partido Social Cristiano, o militantes, porque afiliado no es, del Partido Social Cristiano esté involucrado, no significa que es el partido. Que ese ¿Y por qué no lo sancionaron? ¿Y por qué no lo sancionaron? Porque no es afiliado al partido, por esa pequeña y ¿cómo era razón. Legislador? No tiene que ser una persona afiliada para ser legislador. Un independiente puede ser auspiciado. De manera que no hay que ser afiliado a una organización política para ocupar un cargo. De manera que
Pero lo más importante no es lo que puede hacer un partido político, sino lo que puede hacer la justicia. Y no entrometerse en la justicia. Y no mandar mensajes negativos a la justicia, que es lo que hemos hecho nosotros. Hemos dejado que la justicia actúe y esperaremos los resultados de la justicia. Inés, por favor. Incongruente totalmente al escuchar que en la Asamblea Nacional se legisla a favor de ecuatorianos. Les recuerdo, señores de la Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano y los señores de Construye, que fueron ustedes quienes archivaron una ley de seguridad, la ley de seguridad digital. Sería bueno que en el debate hubiesen hablado con un articulado antes de desechar a la basura el trabajo de 9 legisladores. Como en efecto no tienen debate, y en el debate no pudieron ni argumentar ni fundamentar por qué lo hicieron, únicamente por esa estrategia de ustedes al formar esa alianza para votar conjunto en contra del presidente. Pero lo que no se dan cuenta es que no están votando en contra del presidente, en que no le hacen un daño al presidente, le hacen al pueblo ecuatoriano un daño cuando le quitan la posibilidad de tener un marco jurídico, de tener un marco legal que le permita combatir los delitos en el ciberespacio. Y eso por poner un ejemplo, porque la Revolución Ciudadana se opuso al convenio de cyber para el de Budapest, por ejemplo, que coadyuva contra la pornografía infantil, se opone a la ley de armas para combatir el tráfico de armas, se opone a todo lo que tiene que ver con la seguridad. Eso es lo que pasa en la Asamblea Nacional, y bien lo ha dicho el presidente, son capaces de incendiar el país con tal de reinar en las cenizas. Les debo la palabra a ustedes dos, tengo que ir a un corte comercial, enseguida retornamos. Este es el programa Hora 25. Hora 25, con el auspicio de UID, reinventemos el futuro. Seguimos con más, amigos. Una vez que finalizaron las primarias, viene el momento de las alianzas. Estas deberán inscribirse ante el Consejo Nacional Electoral hasta el próximo 30 de agosto, mientras que las candidaturas deberán inscribirse ya del 15 de septiembre al 2 de octubre. Los nombres que se inscriban serán los definitivos. Recordemos que quienes realicen alianzas tendrán 5 incentivos que están establecidos en el Código de la Democracia. Entre ellos, mayor asignación en el Fondo de Promoción Electoral, así como también en algunos casos, al hacer alianzas, evitan desaparecer en caso de no cumplir con el porcentaje de votos requeridos, pues pasa la votación obtenida por la alianza a todas las organizaciones políticas que la conformaron. En las elecciones anticipadas del 2023 se realizaron 4 alianzas nacionales y 8 provinciales. Obviamente, por el tiempo en contra no se registraron más, pero para las elecciones de 2025 se esperaría que sí se reduzca la extensa lista de candidaturas, un pedido que ha sido recurrente en cada elección. Si hacemos una retrospectiva, en los últimos comicios, por ejemplo, la mitad de las candidaturas a la presidencia fueron en alianza. Por ejemplo, el actual presidente Daniel Noboa llegó a Carondelet bajo la alianza denominada Acción Democrática Nacional, que aglutinaba al movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia, así como a Mover, antes denominado Alianza País, mientras que el candidato Yacu Pérez fue por parte de la alianza Claro que se puede, en la que se concentraron agrupaciones de izquierda, entre ellas Unidad Popular, el Partido Socialista y Democracia Sí. También se registró la alianza Actuemos de Suma y Avanza, cuyo candidato a la presidencia fue Otto Sonnenholzner. Otra fue la Alianza por un País Sin Miedo, en la que estuvo el Partido Social Cristiano, Sociedad Patriótica y Centro Democrático, que respaldaron la candidatura de Jan Topic. En esta ocasión se registrarán este tipo de alianzas que en muchos de los casos ni siquiera comparten una línea ideológica, pero que se adecuan a las posturas electorales. ¿Están dispuestos a ceder? ¿Quién es hoy el mejor candidato? Vamos contigo, Andrés. ¿Hay espacio, Gisela, para estas alianzas, para estos acuerdos? A ver. Quisiera nada más complementar previamente lo dicho previamente. Me parecería que hay que cuidar mucho cómo se dice y qué se dice respecto a las leyes que tiene el gobierno, porque ya las tiene y no las ha aplicado nada.
Partiendo del hecho, por ejemplo, de la consulta popular, desde donde tuvimos varias diferencias en el tema de las penas y todo lo que eso significaba, pero en todo caso lo aprobamos porque era mandato de la gente. La ley ya está ahí. Una ley que no aplique el gobierno, que le significa además su ejercicio de colegislar, prácticamente no sirve, y no es que la Asamblea no lo haga, está hecha. Pero el gobierno piensa que colegislar es vetar cuando no le conviene, a la conveniencia del momento político, y eso por supuesto que está mal, porque entonces le da la espalda a la gente que también forma parte de la construcción de esta ley. Dicho esto, me parece que la región tiene, y hablo en términos regionales porque la política de nuestros países de alguna manera se parece, y tenemos una deuda como partidos de izquierda, voy a hablar desde esa orilla, de consolidar adecuadamente un frente que no se diluya al andar. Y la intención que tuvo Argentina en su momento de este frente diverso, que terminó con la presidencia de Alberto Fernández y Cristina Fernández, también tuvo conflictos al andar, justamente porque esta forma de hacer frente político es una cuestión que estamos aprendiéndola a hacer, y en Colombia hay una intención similar. ¿Hacia dónde voy? Que me parece que, por ejemplo, una unidad de la izquierda es fundamental, porque es justamente la posibilidad de cambiar el modelo, de salir del modelo de derecha neoliberal que tenemos al día de hoy. El tema es que se piensa que una mesa es con unos y sin otros, y eso es un error, porque al momento de enfrentar la situación del país no es con unos y sin otros. Y, por ejemplo, nosotros podremos decir siempre que no estaremos de acuerdo con que la Unidad Popular quiera cooptar la educación pública de nuevo, así como ellos dirán que nosotros no hemos hablado más ampliamente del tema del extractivismo, por ejemplo. Pero son temas que se pueden debatir. El tema acá es que parece que se quiere con unos sí, con otros no, y entonces esta intención de ser un frente se diluye porque se pretende que unos tienen más condiciones o capacidades que otros, y la realidad es que por el centro tiene que estar la gente y que vuelva a vivir en paz. Ahora, Jorge, hay momentos de los pueblos, de los países, de las naciones que requieren de una unidad, más allá de lo ideológico. El tema de la seguridad, por ejemplo, es un asunto que supera las posiciones ideológicas. El tema del desempleo, buscar que los compatriotas ecuatorianos que están en el desempleo puedan incorporarse a lo formal. En fin, hay una serie de casos. Entonces uno dice, ¿se podrá crear una propuesta como la concertación en Chile, como el Frente Amplio de Uruguay, como el Pacto de la Moncloa en España? ¿O tenemos que caernos más? Bueno, en efecto, nosotros creemos en las alianzas. Sin duda alguna, el país necesita unidad, sobre todo desde la sociedad misma y desde las estructuras sociales más pequeñas que tiene el país. Pero más allá de la unidad, repito, lo más importante es determinar con quién te vas a aliar. Si te vas a aliar con Metástasis, con Purga, con Plaga, o con alguien como el gobierno nacional, que ha demostrado ineficiencia, autoritarismo y muchísima improvisación en el gobierno, pues no debe ser una alianza correcta. La alianza correcta es entre gente que precisamente viene a resolverle los problemas al país, la seguridad, sobre todo la seguridad, no bailando en TikTok, querida Inés, porque esa es la forma en la que combate la inseguridad el gobierno nacional, sino con propuestas y proyectos claros. El empleo, promover claramente el contrato laboral por horas para nuevos trabajadores, un elemento fundamental. Creemos que el trabajo es necesario. Si seguimos en el modelo que hablaba aquí mismo Gisela, respecto del modelo que lo implantaron ellos precisamente, porque fue la Constitución del 2008 la que está vigente, ese modelo es el que hay que cambiar, pero promoverlo hacia un modelo eficiente, en donde también se consideren los esfuerzos individuales fundamentalmente para el desarrollo de la sociedad. El trabajo por horas le va a permitir a los jóvenes trabajar y tener su propio sueldito desde el principio y ganar experiencia. Por favor, Alfredo, el tema de la posibilidad de alianzas, de acuerdo, justamente para cambiar el modelo que decía Gisela, a mí me parece válido, me parece muy interesante que se pudieran lograr aquello y no estos antagonismos y estos enfrentamientos. Haciendo una referencia, el líder de Gisela en Bélgica está permanentemente cuestionando, es el insultador número uno, siempre está en la pelea. ¿Cómo se puede hacer una alianza y una unidad si hay un detractor de esa característica? Mira, nosotros tenemos ahorita ya 16 alianzas de las 16 alianzas. Ah, pero tienen todo. Hace un rato en el segmento anterior dijiste que tenían 241,000 afiliados. Bueno, ahora, para este proceso electoral vamos con 16 alianzas en provincias y en las circunscripciones del exterior. Primera cosa. Segunda cosa. Aquí no importa, Andrés, con quién te alías, sino para qué te alías. Yo me pregunto, y les pregunto, aquí hay 3 partidos políticos. ¿Están dispuestos a bajar el IVA al 12%? Nosotros los socialcristianos sí. ¿Están dispuestos a que primero paguemos a los dializadores, a Solca, a la salud, a la educación y al último en la lista a los tenedores de deuda? ¿Están dispuestos a apoyar esa propuesta? ¿Están dispuestos a que les atendamos a tiempo a las ciudades, provincias y parroquias del país antes que a los tenedores de deuda? El gobierno no lo ha hecho. Pero yo les pregunto al resto, y lo vamos a debatir en esta campaña.
están dispuestos a que apoyemos al agricultor, al pequeño agricultor, al pequeño ganadero, al pescador artesanal, están dispuestos a que le prohibamos a cualquier gobierno, a que siga convirtiendo en caja chica los recursos del IES, porque vamos a insistir en este tema. Y con 92 votos, bueno, ahora ya no van a ser 92, con las 2/3 partes de 151, vamos a insistir en esas leyes el próximo año, porque ya vence un año del veto que le hizo el presidente. Este gobierno que dice que es de la gente y que se preocupa por la gente, resulta ser que le metió la puñalada a la gente para sacarle plata, para cumplir con los compromisos internacionales de los tenedores de deuda. Y tú me dices, y yo les pregunto a ustedes, ¿importa si yo mañana, cuando propongamos bajar el IVA, se van a oponer ustedes? ¿O es que yo tengo que decirle, no, yo no quiero ustedes de la Revolución Ciudadana que voten por esto, porque ustedes me hacen daño políticamente? No, a mí no me importa quién vote, a mí me importa que voten. A mí me importa que baje el IVA al 12%. A mí me importa que den los votos para darle los recursos a las ciudades, a las parroquias, a las provincias. A mí me importa que que no le sigan metiendo la plata a la mano al IES, a los recursos de los afiliados. Pero hay un límite, pues. ¿Hay un límite de qué? Hay un límite de quien vote. Te voy a poner una cosa extrema. ¿Tú estás dispuesto a aliarte con Fito para que vote? Metástasis, por ejemplo. Bueno, sí, ¿para qué es la alianza? Es la pregunta. Para bajar el IVA. Para bajar el IVA, no me importa con quién. Con Dios Yo quiero mejorar la calidad de vida del ecuatoriano. Yo quiero mejorar la calidad de vida del más pobre. Es que el IVA, que es un impuesto regresivo, le fregó la vida a los más pobres. Ok, Inés, rápidamente y después ustedes, ¿ya? Bueno, también considero que la unidad y el diálogo son importantes, pero coincido también en para qué lo vamos a hacer y con quién lo vamos a hacer. Por ejemplo, a mí, perdóname que te diga, Jorge, me parece inaudito que quien esté de tu líder ahora para presidente sea quien destituyó también a tu líder, que es la dueña del movimiento. Eso, por ejemplo, en política es cuando dicen que se ven freír granizo. Cuando, por ejemplo, veamos que el primer asambleísta nacional por la Revolución Ciudadana está dentro de esas narcovalijas de cuando estaba de canciller, cuando vemos en los casos, por ejemplo, de Muentes, en donde lamentablemente se ha visto cuántas veces los jueces visitaron a esto y donde el sistema de justicia está totalmente corrupto. Entonces, de ahí no se puede hablar de alianzas. Nosotros no vamos a hablar de alianzas ahí y es por eso que hemos decidido que iremos solos, porque es importante saber para qué son las alianzas y con quién son las alianzas. A ver, Gisela. Quisiera hacer un par de puntualizaciones a lo dicho previamente. Podemos empezar a cuestionar el tema del IVA desde ahora. La comisión de la que formo parte trató un informe que cuestiona las condiciones del Fondo Monetario Internacional, porque es el último acuerdo, la última carta de intención la que establece, entre otras cosas, flexibilidad laboral y aumento del IVA y eliminación del subsidio a los combustibles. Entonces entenderé que cuando el informe llegue al Pleno de la Asamblea Nacional va a contar con los votos de quienes plantean que esta es una alternativa, porque lo que estamos proponiendo es cuestionar. La Asamblea debió haber sido consultada previo a la firma de la carta de intención y no lo hicieron así. Al punto que esos supuestos $2.000 millones de dinero fresco que le vendió el gobierno a la ciudadanía se fueron en pago de un crédito puente que le hicieron a la CAF previamente. Por lo tanto, no hay tales dineros frescos y mientras tanto seguimos esperando que el presidente de la República pague los cerca de $90 millones que le debe al SRI. Dicho esto, se puede pensar en un frente, en una alianza y demás divergencias, por supuesto, pero insisto, con un cambio de modelo real, porque estamos repitiendo la misma receta al menos de los últimos 3 años en términos de lo social, por ejemplo. Cuando el día de hoy vemos en una noticia en redes sociales que a una mujer la matan dentro del transporte público y su cuerpo está colgado en una ventana y que ocurre además habitualmente en las zonas más empobrecidas, algo estamos haciendo mal en términos de política social. La política criminal no es únicamente, insisto, darles armas a los policías en Durán y que en Joya de los Hachas, dicho sea del paso, la ministra no sabía diferenciar entre Orellana y Lago Agrio, que en Joya de los Hachas los policías no tengan nada. O se entiende una política transversal real, que se traduzca en un programa de gobierno, que entienda un horizonte cierto y además tenga una evaluación permanente, que no es únicamente un plan de gobierno para ganar las elecciones, que si un ministro en alguna condición no está funcionando, tiene que salir. Pero cuando cuestionamos a los ministros al día de hoy, lo primero que hacen es decirles que no vayan a la Asamblea, y aquí voy a parafrasear al viceministro de Gobierno, en sus redes sociales decía, ¿no? La Asamblea no es cualquier notaría para que ustedes no vengan a respondernos. No haría falta llamarles a los ministros si hicieran bien su trabajo, pero resulta que tampoco ocurre así. Mientras tanto, nosotros seguimos recibiendo todos los días, o al menos en mi caso particular sucede, denuncias de la gente sin atención, el Banco Ortiz sin medicamentos para los niños, el Ban Ecuador sin créditos de producción, la famosa condonación de las deudas que nos dijeron con bombos y platillos que estaba firmada, hasta el día de hoy no tiene reglamento. ¿Cómo se van a beneficiar los productores del campo? Son de las cosas que deben estar sobre la mesa, por supuesto. Jorge, por favor. Bueno, varias cosas igualmente, ¿no? Aquí se habla de incongruencias, de incoherencias, y a mí me gustaría puntualizar algunas cosas. El gobierno nacional le entregó la Comisión de Fiscalización al correísmo.
Le entregó la comisión de fiscalización a Metástasis. Y claro, al principio incluso pretendieron, con una artimaña allí con el asambleísta Luis Alvarado, con su votación en el extranjero, aprobar un informe en donde efectivamente se aprobó, el informe en donde se recomendaba el archivo de juicio político a Wilman Terán. Claro, y ante la vorágine de la reacción ciudadana y de la reacción en las calles de la gente, el gobierno nacional le tocó replegar y en el pleno votaron a favor de la censura y destitución. Bueno, no destitución, ya estaba destituido, pero la censura. Solo el correísmo se quedó y con el correísmo lograron salvar a Wilman Terán. No nos olvidemos de esos episodios, querida Inés. Y lo propio de la Revolución Ciudadana es el ejemplo permanente del manejo de lo que significa lo peor de la sociedad ecuatoriana. Vemos el apoyo a Nicolás Maduro de una manera, pero absoluta, algo que no logramos comprender. ¿Cómo se puede apoyar a un dictador en las formas y en las condiciones en las que lo hacen? Ellos, la Revolución Ciudadana, votó en contra precisamente de una resolución para sancionar estos actos y el fraude en Venezuela. En fin. En principio, eso es lo que tenemos que resolver esta elección. Henry Cucalón viene con una propuesta verdadera a resolverle los problemas a la ciudadanía, en donde le vamos a dar opciones a los ciudadanos, salud, volver a tener por algún momento, tener seguridad y paz, que es lo que actualmente en este momento no tenemos en la ciudadanía. Inés, por favor. Bueno, en realidad coincido con quienes felicitan al dictador Maduro, son quienes están en contra del pueblo venezolano, contra de esa gente que está en las calles de Venezuela y en nuestras calles y en nuestro país. Con respecto a lo que sucede en la Asamblea Nacional, está claro, nosotros hemos sido muy congruentes, nosotros nunca vamos a pactar con la impunidad, lo hemos hecho en cada una de las votaciones de la bancada de Acción Democrática Nacional, hemos sido congruentes con cada una de nuestras acciones y seguiremos así, y es por ello que hemos sido claros de que no tendremos ninguna alianza con la vieja política y con el viejo Ecuador. La vieja política, ¿qué apreciación tiene respecto al rol del Partido Social Cristiano en esta contienda? Nosotros vamos a estar siempre a favor de todo lo que sea positivo para el país, venga de donde venga. Si es algo bueno, no importa quién lo proponga. La famosa división de oposición y gobierno, eso ya quedó en el pasado. Hay que pensar, los momentos que vive la patria, por Dios, son terribles. Hoy un compañero de ustedes, periodista, publicaba de un niño que ya no tiene acceso a oxígeno. ¿Te das cuenta dónde hemos llegado? Tiene la posibilidad del aire. Del aire, o sea, no tiene derecho a respirar. Este gobierno no tiene alma. No solamente hay que ser eficaz en el manejo del Estado, hay que ser sensible, hay que ser solidario. Cuando tú primero dices hay que pagarle a los tenedores de deuda y luego dejar a ese niño para pagar, no darle oxígeno, o a las dializadoras o a Solca, definitivamente no debes tener alma para tomar ese tipo de decisiones. Y eso es lo que debemos debatir los políticos. Y eso es lo que debemos hacer en la Asamblea. Porque para nosotros es fundamental que nunca más el IES le prive de derecho a los ancianos, a los jubilados y a los actuales usuarios del IES, por ejemplo, no dándole el servicio a las dializadoras o no pagándole a Solca. Eso no puede suceder en el país, mientras que los tenedores de deuda están al día en sus pagos. No nos negamos a pagar la deuda externa, pero en esta situación de crisis que vive el país, hay que priorizar el gasto, y el gasto tiene que ser en la gente, en primero atender los servicios de la gente, y en eso debemos centrarnos los políticos, en debatir las cosas que le interesan al país. Esta Asamblea le ha aprobado todas las leyes al gobierno. Las 5 iniciativas de leyes se las aprobó. Se le aprobó una consulta popular. ¿Es que la delincuencia ha bajado? No, ha subido. Seguimos siendo el país más violento de la región. ¿Es que ha pasado algo en la inseguridad? No, no ha pasado, sigue igual. Por lo tanto, hay que cambiar esta situación. Ya se le dio la oportunidad. Nosotros votamos por el presidente actual en la segunda vuelta, no en la primera vuelta, porque no teníamos opción. Por coherencia teníamos que votar. Pero caramba, nos dijo públicamente que no solamente que no iba a subir impuestos, por el contrario, que había que bajarlo. Y recurrió al impuesto más fuerte, más dañino, más todo que es para los pobres, que es subir el IVA. Algo que no se había hecho en tantos años en el Ecuador. Lo que puede estar ocurriendo es que uno es el discurso de los políticos y otro es la sensación y lo que ocurre en las calles. Es que eso tenemos que cambiar, Andrés. Es que eso porque los políticos están protegiendo y defendiendo sus intereses, Andrés, y no los eso tenemos nacionales. Que cambiar. Algo que sí nadie va a discutir es si hay alguien que conoce los problemas de la gente, son los políticos, porque hacen campaña política. Y cuando hacen campaña política recorren, al menos en tiempo de campaña recorren el país y saben los problemas de la gente. Lo que no entiendo
es que una vez que le hacen una propuesta en campaña política, nosotros no hemos podido ser gobierno en 40 años. En el año 1984 fue la última vez que llegamos al gobierno. Es decir, hace 40 años no somos gobierno. Sin embargo, van y visitan a la gente, ven el problema y ahí le golpean a la gente. Le ofrecen algo a la gente y hacen exactamente lo contrario. Eso tenemos que cambiar. Esta distancia entre el político y el pueblo o la población, Jorge, ¿cómo entender? A ver, nuevamente creo que hay que verificar los intereses de los líderes y de quienes representan a las organizaciones. Aquí nuevamente queremos nosotros decir, el combate a la inseguridad no se da solamente poniendo más policías en la calle o militares en la calle. Y peor aún, bailando en TikTok. El problema de la inseguridad se resuelve también desestructurando y destruyendo a las mafias. Eso pasa necesariamente por una reestructura institucional del Estado. Y eso no se hace nuevamente en redes sociales. En principio. En segunda instancia, ¿cómo conectar con la ciudadanía? Representándolos, pues, siendo legítimos representantes de ellos en cualquier instancia del poder público. ¿A quién le queda duda de que Henry Cucalón es un verdadero representante de los intereses ciudadanos? Es un hombre que ha trabajado 25 años en política y no ha tenido ni un solo caso de corrupción, por ejemplo. Y quedó pendiente un tema, Jorge, que fue señalado por Inés, en el sentido de que Cucalón fue uno de los que votó por la destitución de María Paula Romo. Claro que sí. Fue uno de los que votó por la destitución de la exministra María Paula Romo. Pero él, en su calidad de representante ciudadano en la Asamblea Nacional, y María Paula Romo como representante ciudadana en el Ministerio de Gobierno. Por tanto, ejerciendo sus actividades demuestran esa transparencia y esa honestidad que necesita el país, pues. Ahora, o vamos a decir ahora que entonces, como me atacó a mí, entonces yo ya no puedo hablar. La política tiene que rebasar ese interés personal, sobre todo porque los intereses ciudadanos son los que priman y los que deben mandar. Tengo que ir a un corte comercial, vamos a ir a la publicidad, volvemos en un instante. Hora 25, con el auspicio de... Elige Uniandes, proyectamos lo mejor de ti. Segmento final, voy a dar la palabra a Gisela para su apreciación de lo que quedó pendiente en el segmento anterior. Esto es estas dificultades que hay en la relación entre la dirigencia, el liderazgo y las necesidades populares. Por favor. Voy a nuevamente hacer una cápita puntual respecto al tema previamente abordado, porque cuando en la Asamblea Nacional nos referíamos al tema de la situación de Venezuela, parecían olvidar que con el tema de Palestina no votaron, ¿no? Cuando también condenábamos el genocidio que estaba ocurriendo en ese suelo. Bueno, ¿Y por qué? No hacen una... No, pero hacia dónde voy, y lo decía en mi intervención. El artículo 416 de la Constitución es absolutamente claro respecto a la no injerencia en los asuntos de otros pueblos. Yo puedo llegar a entender incluso que los compañeros de Construye tengan una postura, un posicionamiento, y lo dije en mi intervención del Pleno, por lo que tuvieron que vivir, que puedo reprocharlo también. Pero no le voy a permitir, al menos, a la bancada de gobierno que cuestione, por ejemplo, el tema de embajadas extranjeras o que cuestione el tema de tomas de otros suelos, porque pues hay que regresar a ver lo que hicieron hace unos pocos meses, ¿no? Y de hecho han sacado un comunicado el día de hoy donde piden los salvoconductos para quienes están en calidad de asilados en la Embajada Argentina en Venezuela. Ah, bueno, ahora sí valen los salvoconductos, ahora sí vale la Convención de Caracas y ahora sí vale la Convención de Viena. Dicho esto, ahí está justamente la desconexión de ciertos espacios de la política con la gente, porque resulta, por ejemplo, que la ola migratoria, producto del abandono estatal de estos últimos años, da como resultado que miles de ecuatorianos están, por ejemplo, pisando suelo mexicano y que el día de hoy no tienen un consulado que les albergue, que cuando secuestraron a una familia en la frontera entre Estados Unidos y México no hubo quien les auxilie y tuvimos que pedir ayuda desde acá a nuestros pares en México, senadores de diferentes fuerzas políticas, para ver qué hacíamos, porque era una familia sin recursos económicos para pagar una recompensa. Esa es justamente la desconexión. Pensar que únicamente las decisiones se toman desde el puesto en la Asamblea Nacional o desde el puesto en el Ministerio A, B, C o D. Cuando hay que salir pues a la frontera a ver cómo están yendo. Cuando hay que salir a las calles a ver en dónde están comprando los vuelos para cruzar por El Salvador, por ejemplo. Ahí hay que estar. En el segmento anterior hice una observación respecto a Cucalón y María Paula Romo. ¿Usted tiene alguna observación respecto a la designación de Diego Borja como candidato a la vicepresidencia? Me parece que justamente en esta construcción y en este esfuerzo de generar un frente real de izquierdas, todos los binomios que vienen de la mano con los partidos que están sentados en la misma mesa están bajo la premisa que hay que buscar y propender a la unidad. Y esto significa que, en efecto,
aquellas decisiones que se pudieron haber tomado, erróneas o no, se busquen subsanar a lo largo de los siguientes días en función de que el país esté por el centro. Y me parece que eso además deberá ser justamente la postura del resto de binomios. Buscar la forma que, si se logra un binomio de unidad, tenga o busque o sume los componentes de atención a la seguridad, a la economía y a lo social. ¿Qué hacer con estas alianzas, con estos binomios, con miras a atender las necesidades? No me vuelvo a repetir que es bajar el IVA y el IES. ¿Qué hacer? Es que para nosotros es fundamental eso. Y si para eso tenemos que hacer una alianza con Construye, Revolución Ciudadana, ADN, para bajar el IVA, hay que hacerlo. Si para mejorar la situación de los afiliados, que significa salud, hay que hacer una alianza, hay que hacerlo. Si para darle más seguridad y combatir esta, que por cierto la Asamblea, debo reconocerle, dio algo increíble cuando declaró el presidente la famosa guerra interna en el país, le dio un soporte político impresionante, unánime. Y estamos en este momento viviendo una situación crítica al sector turístico del país, que lucha por traer turistas de fuera del país y resulta ser que va el presidente con tanquetas entrando a una ciudad. Y te llaman del exterior, oye, ¿qué está pasando en tu país? Y el presidente para entrar a una ciudad está entrando con tanquetas. Y uno dice, no te preocupes, está en campaña política, hermano, está haciendo un show. No te queda más que decir que aparte era cierto. Eso tenemos que cambiar y entender definitivamente que tenemos que anteponer los problemas de la gente. Hablar del tema del IVA, hablar de los recursos de las ciudades, hablar de priorizar el gasto, entender, estar de acuerdo en que primero tenemos que atender a la gente que se muere y luego a los tenedores de deuda. Este discurso no le va a gustar a los economistas que salen siempre a hablar a nombre de los tenedores de deuda o a los bancos. Una pena que no les guste, señores, pero hay que atender a la gente. Este es momento crítico del país y hoy más que nunca tenemos que apuntalar a la gente más pobre de este país porque caso contrario, allí vamos a terminar como otros países que actualmente incluso tienen guerras. Por favor, Inés. Únicamente retomando el tema de la embajada, sí me gustaría aquí que quede claro para el pueblo ecuatoriano que nunca existió un salvoconducto, que nunca existió un pedido de asilo por parte de la Ciudad de México hacia el pueblo ecuatoriano. Únicamente existió un documento que nos presentaron en la Comisión de Fiscalización dirigido al señor Glass, que como, si bien no me equivoco, y si no es así, el señor Glass no es el canciller, no es a quien le tiene que llegar ese salvoconducto. Es por ello que desde el día en que defendimos la soberanía y la dignidad, la justicia ecuatoriana, nos volvimos enemigos al aprender al señor Jorge Glass. Más sin embargo, hay que tomar en cuenta también que cuando hablamos de comunicación, nosotros como servidores públicos estamos en la obligación de comunicar lo que hacemos al pueblo ecuatoriano. Seguramente el TikTok será más económico que las sabatinas a las cuales nos tenían acostumbrados. ¿Y cómo se va a resolver el tema de la vicepresidenta Abad? Bueno, en realidad nosotros sabemos que ha habido muchas incongruencias en parte a lo que ha dicho la señora vicepresidenta. Por supuesto que no compartimos con las declaraciones que ha hecho. Se ha declarado abiertamente en contra de lo que el presidente ha venido haciendo en favor del pueblo ecuatoriano. Entendemos que ella tiene una ideología completamente diferente. Lastimosamente, nosotros como dentro del partido político, una vez que llegó, no sabíamos de sus intereses y también es claro la desestabilización que de la mano de la vieja política, que de la mano del viejo Ecuador quieren hacer en contra del presidente Noboa. El presidente es un presidente firme, contundente, que no permitirá que la democracia sea irrespetada en este país. Jorge. Bueno, varias cosas. En principio, estimada Gisela, a los dictadores se los saca. A ellos no se les da ningún tipo de miramiento, ni dádiva, ni siquiera considerarlos. A ellos se los saca y se los saca con votos, como sucedió en Venezuela. Esperemos que todavía el pueblo venezolano logre conseguir el objetivo que ha venido esperando tanto tiempo. Segundo elemento, yo no coincido con Alfredo Serrano respecto de que aquí todo vale. Aquí no todo vale. Si es que todo valiera, vale también los acuerdos que se realizan para controlar la justicia, por ejemplo, como lo hizo el gobierno nacional, ADN, y la Revolución Ciudadana para controlar el Consejo de la Judicatura. Es decir, reeditar a un nuevo Wilman Terán en la justicia ecuatoriana. Eso no se hace. Y no es que bajémosle el IVA, entonces pactemos con quien sea. Bajo esa lógica, entonces vamos a tener criminales juzgándonos, que es lo que posiblemente hubiera pasado con Wilman Terán si se mantenía en el Consejo de la Judicatura, o vamos a tener impunidad absoluta y total en todo lado. Eso es lo que tenemos que combatir. Y ciudadanos, el país tiene futuro. Hay alternativa.
Sí hay alternativa. Lo que necesitamos es claridad, objetivo, experiencia. Definir precisamente esos objetivos que Construye los ha venido proponiendo desde hace algún tiempo. Perder el miedo, que elijamos siempre la verdad por sobre la mentira, que tengamos esperanza y ya no miedo, que tengamos empleo y ya no abandono. Bien, despedimos aquí el programa. Muchísimas gracias a nuestros panelistas de esta noche y gracias a quienes nos han seguido a través de la señal de Teleamazonas. Felicidades, hasta el próximo domingo. Teleamazonas presentó Hora 25 con el auspicio de UID. Reinventemos el futuro.